o sea, le están quitando el lanugo. Tienen el lanuguito todavía, apenas abren los ojitos, todavía no les echan cloranfenicol a los ojos y ya nos van a proponer proyectos de investigación. Sí, señor. Muy bien. Entonces tenemos a continuación a Lucy Carrasco. Lucy Carrasco, ¿qué onda? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu especialidad? Soy ¿Eh? infecto ¿Infecto? y soy internista Ajá. y pues estoy en Tijuana. En Tijuana. Llevo desde que salí de la especialidad en un hospital que es regional, Hospital General Regional de Tijuana. Del IMSS. Muy bien. Y- Entonces, Ajá. Huehuetoca, Joandra, corren los A la primeros orden. 5 minutos. 5 minutos. Corre tiempo y danos la idea, Lucy. Ok. Bueno, el título es, ya lo modifiqué a como está ahí, hace como una semana. Va a ser evaluar las características clínicas de los pacientes con diabetes hospitalizados con neumonía por SARS-CoV-2. En vez de mortalidad, es como más general. El periodo no sé si lo voy a modificar porque pensaba hacerlo de abril 2020 a julio del 2020. Es retrospectivo, pero quizá lo mueva para alcanzar a estudiar pacientes vacunados, porque en este periodo todavía no había vacunas. Es un estudio observacional retrospectivo y transversal y va a ser basados en expediente clínico de pacientes hospitalizados por COVID, con neumonía por COVID. Y bueno, para empezar, voy a evaluar o comparar dos grupos, un grupo de pacientes con diabetes y un grupo de pacientes sin diabetes, y características clínicas en ambos grupos, como, bueno, la nivel de glucosa, obesidad, sobrepeso, pues también si tenían dislipidemia y otras comorbilidades. Los criterios diagnósticos pues son que sean mayores de 18 años y que hayan tenido prueba positiva para SARS-CoV-2 con criterio de severidad, o sea, que sean neumonía también, no nomás, no pacientes que hayan tenido eh, ingreso por otra cosa. Y bueno, del grupo de pacientes sin diabetes son las mismas características. Lo quiero estratificar por edad y por comorbilidad, o al menos por las principales comorbilidades que son hipertensión, obesidad, si tenían tabaquismo o EPOC. Y la maniobra pues va a ser, en un principio era comparar la proporción de mortalidad en un grupo, en el grupo sin diabetes contra el grupo con diabetes, pero pues aparte de mortalidad, también voy a valorar otras características, también si tuvieron como una complicación como diabetes descontrolada, cetoacidosis y características de laboratorio, sobre todo los scores de neumonía y leucocitosis también pudiera ser, DHL. Y del resultado, pues en un inicio nada más era comparar la mortalidad y la supervivencia de los pacientes, pero también quiero valorar, bueno, mi asesor me sugirió hace poco que valorara pues el resto de características también de laboratorio. Mm, y también me sugirieron hacer otro grupo que en vez de nada más estos dos grupos, pusiera también un grupo de diabéticos hospitalizados sin COVID, pero ando viendo si es como factible. Porque en ese tiempo había puro COVID, no teníamos en un tiempo no teníamos otro tipo de hospitalizados. Y pues nada más. Bien, bien, perfecto. Muy bien. Huehuetoca, ¿cuánto tiempo hizo? Huehuetoca, ¿ya se fue? ¿Joandra? Uy, perdimos a Uy, perdimos a Huehuetoca. Ya regreso. Ah, muy bien. Ok, vamos a empezar con la crítica y vamos a cambiar de Huehuetoca porque la perdimos horriblemente. Y vamos a pedirle a Yulín, si fuera tan amable de convertirse en Ya estoy Huehuetoca. volviendo, doctor.
Ah, ok. Ya acabo de volver, es que se me fue la conexión. Ok, Justo se hicieron los 5 minutos. Huehuetoca, necesitamos ahora que nos cuentes otros 5 minutos para la crítica de este trabajo. Vamos a ver cómo lo están criticando, cuál es el orden para criticar, o sea, qué criticarían, cómo lo harían, cómo harían esta crítica. Entonces, vuélvenos a poner, si fueras tan amable, Lucy, Ah, perdón, ¿te puedo decir Lucy? sí. Gracias. Lucy, ¿podrías poner otra vez tu pantalla? Y vamos a intentar escuchar una crítica de tus compañeros. ¿Qué les parece si le pedimos a Yulín que critique el trabajo o los que quieran, la persona que quiera? Mm, ¿Puedes poner otra vez la pantalla? ah, se supone que sí está compartido, pero a ver, ¿Así? ¿Ustedes lo están viendo? Porque yo no, perdón. Sí, sí se sí alcanza se a ve. ver. Ya, yo ya la vi, perdóname. Sale, listo. Sale, Yulín, tienes 5 minutos 3 para que nos digas, para que nos des tu crítica constructiva o destructiva de este trabajo. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo empezarías? Puedes preguntar cosas que no te hayan quedado claras si quieres, Ujú. pero vamos a la crítica, ¿sí? A mí como que no me queda muy clara cómo, o sea, en qué va a consistir la maniobra. Sería solo valorar o comparar si los pacientes que tienen diabetes o los con los que no tienen presentaron como exacerbación de sus comorbilidades, o sea, descontrol glucémico o alteraciones como de los lípidos, alteraciones como lesión renal y dentro de eso, pues también comparar la mortalidad y comparar, o sea, como así proporciones de si tuvieron alguna descompensación o el valor, por ejemplo, si llegaron con leucocitosis, si llegaron con LDH alta, si llegaron a lo mejor a hacer había como unos scores que eran los de CalScore, si estaban altos entre uno y otro grupo. Es solo, o sea, está muy básico. Bueno, realmente cuando lo presenté con el comité me dijeron que estaba muy básico mi proyecto. Esa fue como una de lo que me comentaron, que de hecho no sabía si lo iban a aceptar, o sea, porque era como pues sí, nada más comparar uno y otro grupo. Ok, Dianita Morales, te toca. ¿Tú quieres criticar o quieres preguntar? ¿Tú querías? Tenemos 5 minutos. ¿Tú qué haces? ¿Criticas? ¿Qué haces? ¿Aportas? ¿Preguntas? Sí, Tani. Bueno, yo lo que veo es que si va a ser una cohorte, no puedes, aquí la parte de transversal no cuadraría, debería ser longitudinal. Claro, claro, Este, porque totalmente, ¿no? Porque si va a ¿no? ser una corte, ella tendría que agarrar, aunque sea retrospectivo, tendría que Sí, tomar a todos los pacientes hospitalizados y seguirlos en el tiempo para ver en así qué es. momento llegan a la mortalidad o a la supervivencia, como ella pone. Buenísimo, Tania, bravo. Y en lo que comenta de la maniobra, bueno, bueno, porque fuera nada más diabetes, pero sí escuché algo de la doctora que comentó de varios, o sea, de la demarcación diagnóstica Diagnóstica. y pronóstica que ponga bien todos los tratamientos que está llevando el paciente diabético, ¿no? Las dosis, qué comorbilidades tiene, esa descripción que esté muy clara, como bueno, han comentado ustedes, doctores. Y bueno, y el otro grupo que aparentemente es sano, bueno, todos los antecedentes que pueda tener otras enfermedades. Bueno, no sano, sino más bien dice no diabetes, dice que es no diabético pero que le dio COVID. O sea, que cosas tengan que influyan en que puedan modificar el desenlace. Ok, En serio.
Ok, me gustó mucho la primera, que va muy dirigida Ok, a que no es un estudio transversal, sino en realidad sería un estudio longitudinal de tipo corte. También me gustó mucho esto que dicen cómo demarcación diagnóstica no va en esa parte, y aquí me voy a atrever a mandarles un formato para que Sí. todos puedan seguir este formato un poco más bonito, más unificado, porque se me hace que No todavía no como te el mío. queda muy claro esta parte de la demarcación diagnóstica. Sí, ¿Ok? no. ¿Cuánto tiempo Gracias. llevamos, Huehuetoca? Uy, Huehuetoca se volvió a ir. Muy bien. No, aquí María. estoy, doctor, lo que realmente la conexión es muy mala. Caray. Faltan 2 minutos. Faltan 2 minutos. Marien, te toca. ¿Qué quieres decirle? Bueno, a mí nada más me quedaría la duda de que entonces vas a tener dos grupos, uno con diabetes y otros con sin diabetes y los dos van a tener COVID. Ajá, neumonía por COVID. Y ya de ahí que vas a como a relacionar o comparar ahí con, o en los diabéticos, por ejemplo, controlados, no controlados, ahí también lo vas a, diabéticos controlados con COVID, diabéticos descontrolados sin COVID, con Ah, COVID, perdón. bueno, es que también pudiera ser comparación de los grupos que se descontrolaron porque muchos les pusimos esteroide y se descontrolaron. O sea, sí sería, pues también otro como subanálisis, comparar los que estaban en adecuado control en el hospital. Pero todavía no sé si lo voy a poner así, comparación de que, como si va a ser por diabetes controlada o si lo voy a tomar como diabético según el tiempo de evolución, o sea, de los que tenían menos de 10 años o más de 10 años, y en base a eso, Con base en eso. hacer la comparación. Ajá, por tiempo o si por control. Porque muchos sí Con base estaban, en eso. No, en base. Acuérdate, Lucía, que en base es en base de plástico, en base de vidrio, en ah, base de Tetra Pak. Y entonces es con base en. Ok, con base. Ok. sí. Acuérdense que ya están en la maestría. Ya se acabó la residencia, ya pasaron esos momentos donde podían decir, ¿no? Aiga, súbete para arriba, bájate para abajo. Ahorita vinieron aquí para mejorar, para ser mejores personas, ¿sí? Entonces, ok, ¿ya pasaron los 2 minutos? Sí, ya pasaron los 2 minutos. Lo primero que tendríamos que decir, amigas, es, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Cuál es la razón? O sea, este punto es un punto muy importante cuando estoy diseñando un estudio. Cuando estoy diseñando un estudio, yo tendría que preguntarme, ¿cuál va a ser la utilidad de esto que estoy buscando? ¿A quién le va a servir? ¿Qué es lo que quiero buscar? ¿No? Sobre todo cuando estamos hablando de COVID. En estos casos de COVID, ya pasó el COVID ha mutado a otras características distintas que ya no van a ser lo que pasó antes. Entonces, yo en primer lugar, yo le quitaría, yo le quitaría el SARS-CoV-2 como parte de la idea. Y dejaría solamente a los pacientes hospitalizados e incluso podría meter el COVID como algo, como una variable más, un factor de riesgo de los que tienen los pacientes. Pero ¿para qué quiero hacer esto? Ese es uno de los puntos más claros. ¿Cuál es la razón por la cual quiero estudiar este trabajo? Era pues valorar como el factor de riesgo más importante para que se compliquen los pacientes, porque sí hay muchos artículos ya que la mayoría dicen obesidad, hipertensión y diabetes, Ujú. pero ya o sea, si tuviéramos que darle un tratamiento con un antiviral a un paciente que tenemos que saber cuál es su riesgo como de que se complique. ¿A poco sirven Y los entonces, antivirales? ¿Tienes el, alguna, ¿tienes antes de alguna la, base científica para decir que sirven los antivirales? es ¿Una chiquita? el de lo del Paxlovid, o sea, hay como beneficio, pero dicen que luego hay rebote. O sea, O sea, lo que me entonces dijiste sería es como sí, pero no. muy, ajá, Eso no sirve. no. No. pues, Ok, Pero bueno,
A ver, entonces déjeme compartirles la pantalla. Ujú. Déjeme compartir ahora a mí la pantalla. Y entonces, esto de buscar la pregunta de investigación es una de las cosas más difíciles que tenemos. Es una cosa horrible, porque en primer lugar tendría que ponerme en los pies de en los zapatos de mi paciente. Nosotros como médicos, no se vale que investiguemos algo que no le va a servir a los pacientes. Eso no es investigación clínica. Podría ser investigación biomédica, como para fundamentar para otra cosa, sino que yo tendría que estar pensando en qué le voy a aportar, en qué va a mejorar mi paciente. Voy a regresar al ejemplo de el COVID ha cambiado muchísimo, quizás el COVID ya no vaya a dar tantas neumonías, o quizás sí algunas poquitas, pero quizás la pregunta fuerte es, en estos pacientes diabéticos, que pueden ser diabéticos descontrolados, etcétera, etcétera, ¿cuáles son las principales etiologías de las neumonías que les da? Estudio retrospectivo, podríamos decir que son distintas etiologías. Puedo tener etiologías únicas como COVID, etiologías en coinfección como COVID más, no sé, estafilococos, strepto, etcétera, etcétera, etcétera. Y después buscar otros factores que pudieran modificar la supervivencia de estos pacientes con diabetes. ¿Me explico? Así ya no dejo todas mis canicas en SARS-CoV-2, que ya mutó, que ya hay vacuna, que no sé cuánto, ¿sí? Entonces podría abrirlo y dejar ese COVID como un factor que se presentó, ¿sí? Ahora, lo que les quiero decir en esta gran dificultad de hacer una pregunta de investigación es que para eso, ¿qué creen que hicimos? ¡Wow! Hicimos este artículo. Vean este artículo. ¿Ya lo vieron? ¿Se ve el artículo? No, doctor. Aún no. Dice que está cargando. ¿No? No. Todavía no se ve. Ay, Dios, a ver si ahorita se ve. El artículo se llama De vuelta a la clínica. Sin justificación, no hay pregunta de investigación. Vamos a ver si ahora sí da. A ver, ahora sí. Ahora sí. Ahora Entonces, sí. entonces, en este artículo que publicamos en 1833, cuando éramos muy jóvenes, lo que decíamos es que lo primero que tenemos que pensar es que la pregunta tiene que tener una justificación. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cuál es la razón por la cual quiero hacer este trabajo? ¿No? Y entonces, cuando estoy haciéndome esa pregunta, viene lo primero. Lo primero que se nos ocurrió fue esto. Sabe más un burro preguntando que un sabio contestando. Preguntas todos podemos hacer. Pero cuando estoy haciendo una pregunta de investigación, siempre tengo que tener en mente cuál es la respuesta. ¿Me explico? Cuando hago yo la pregunta de investigación, siempre debo de tener yo ya la respuesta. Esa respuesta se llama hipótesis. Esa es la hipótesis con la que voy a trabajar. Entonces, tengo esta pregunta de investigación, ¿cuáles son los factores asociados a mal pronóstico en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 descompensado, que tienen neumonía? Y entonces digo, mira, tengo todas estas neumonías, tengo todos estos pacientes con neumonía, sí, muchos eran COP2, pero ¿cuáles fueron los factores que descompensaron a estos pacientes? Quizás los factores fueron, como tú dijiste, los esteroides, ¿no? Métele muchos esteroides. Quizás fueron otra vez el oseltamivir o quizás fue algún otro medicamento que se les dio a los pacientes. Y entonces, cuando empezamos a trabajar esta cuestión, lo primero que quisimos decirles es que la justificación está en todos lados. ¿Cómo que la justificación está en todos lados? ¿Sí? Lo primero que tendríamos que hacer es dejar claro qué se busca, en qué pacientes y cómo espero que ocurra. ¿Qué se busca? ¿En quién y cómo espero que ocurra? Y entonces, señoras y señores, niñas y niños, tucu, tucu, tucu,
saquen sus libretas o en sus computadoras, intenten resolver estas preguntas. ¿En quién? Pacientes con COVID, ya no hay. Ya no voy a poder aplicarlo. Lo que sí hay, y muchos, son pacientes diabéticos. ¿En quién? Neonatos, neonatos extremos, neonatos prematuros, neonatos normales, neonatos graves. ¿En quién? ¿Cómo espero fisiológicamente que ocurra la acción que estoy buscando? ¿Qué es lo que lo provoca? Primero, eso sería, el estado basal es en quién, la maniobra es cómo espero que ocurra, cómo espero que esto ocurra, por acción de qué fisiológicamente, y el desenlace es qué estoy buscando. Estoy buscando disminuir mortalidad, estoy buscando disminuir uso de antibióticos indiscriminados, estoy buscando mejorar los días de estancia hospitalaria, estoy buscando disminuir las complicaciones. ¿Qué es lo que estoy buscando? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es intentar resolver estas 3 preguntas para después empezar a crear la pregunta de investigación. El ejercicio que vamos a hacer ahorita es crear estas 3 preguntas, ¿sí? La primera que lo tenga dice yo. Mientras tanto, voy a prender la luz. Mi gata no se ha movido desde que llegué y hoy llevo ya 2 clases. Qué vida de gato. ¿Qué les parece? Terrible, ¿no? O sea, y nosotros aquí, Tania, ¿no? Pero, Con los perritos es igual. oye, dijera Juan Gabriel, Tani, dijera Juan Gabriel, pero qué necesidad, chicos. Pero qué necesidad. ¿Sí? Entonces, les vuelvo a poner la pantalla de lo que vamos a buscar inicialmente, en quién, después la maniobra, cómo espero que esa maniobra vaya a modificar algo o vaya a hacer algo, por acción de qué y qué es lo que estoy buscando. Ustedes me dicen, ¿eh? No tenemos todo el día, así es que tendremos que empezar con Pero, o sea, de nuestros protocolos o del que dijo Lucy. de nuestro protocolo. A ver, bueno, si quiere empiezo, pues total. ¿Quién dijo yo? Yo, Tania Sánchez. Tania Porque hay dos Sánchez. Tanias. Tania Sánchez, ok. Tenemos dos Tanias, es Tania Sánchez y Tania. Sandoval. Que yo estaba ya viendo que tenemos las mismas iniciales. Porque ella es Tania Sandoval Hernández y yo soy Tania Sánchez Hernández. Uy, chale. TSH, yo también Qué pongo originales, TSH. ¿eh? Eso es plagio. Bueno, yo soy Tania Adultos, doctor. Por aquí. Tania Sandoval. Tania Babies. Tania Adultos. Tania Ajá. triple X de adultos. Tania Adultos. Entonces, ¿en quién? Bueno, no, o sea, tengo que poner mi presentación porque no la. No. Bueno, voy a Tania. decir el nombre de mi protocolo para que de ahí, bueno, de mi tesina. Es factores asociados a hepatotoxicidad en pacientes con artritis reumatoide en tratamiento con fármacos modificadores de la Espérate enfermedad, tantito. ¿Qué crees que soy mi secretaria? ¿verdad? A hepatotoxicidad. Hepatotoxicidad. Ajá. Ajá. En pacientes con artritis reumatoide. En clientes con AR. Ajá.
Ajá. y tratamiento con fármacos sintéticos, así para abreviarlo. Que son fármacos modificadores de la enfermedad. Pues no, bueno, sí, son chidos, pero ya hay más chidos, doctor. Entonces, bueno, ¿en quién? Pues en pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Me parece muy bien, ¿eh? Yo creo que aquí no queda ninguna duda. Ahora, ahora, ¿será lo mismo un paciente con artritis reumatoide de reciente inicio? No. Un paciente con artritis reumatoide con pausi articular, monoarticular, pluriarticular, multiarticular, con artritis psoriásica, con... Bueno, no, es que es diferente Ya, porque, ay, perdón, doctor, pero es que artritis reumatoide es artritis reumatoide. Y habitualmente, por definición, artritis reumatoide es poliarticular. Bueno, o ¿será sea, lo la mismo? mayoría de los casos. ¿Hay de reciente inicio o No, RH eso sí ya? no, no, Ajá, no, eso sí no. Y eso, bueno, sí se ha descrito, la verdad. O sea, lo que se ha descrito en estudios como pasados y viejitos, porque eso sí es lo que comentaba hace rato, no hay cosas muy nuevas. Los últimos que encontré eran como del 2011, el 2016. Decían, y de hecho se está establecido como un factor de riesgo, que si el paciente tiene más de 3 años de tratamiento con alguno de estos medicamentos, en especial metrotexate, pues tiene un mayor riesgo de tener hepatotoxicidad. O sea, como que la dosis acumulada sería un factor de riesgo. correcto. Ajá. Lo único que te quise decir, Tani Sánchez, gracias por la clase. Ah, Muchas gracias. Somos aprendices de brujos. Muchísimas gracias. No hay que intentar llevarlo a su territorio de confort, ¿no? Como ahorita. ajá. Sino Ujú. lo único que yo quise hacerles énfasis, quizás jugando de Ujú. manera lúdica, es definir perfectamente bien en quién. Eso es lo que yo les quiero decir, ¿sí? Mm, Cuando yo busco en quién, tengo que buscar estos pacientes. Voy a pensar otra vez en el de diabetes. ujú. Entonces, quizás pudiera yo decir diabetes descompensados, diabetes de reciente diagnóstico, diabetes de no, ¿sí? ¿Me explico? ¿En quién es muy importante? Pues, ajá. Dejémoslo así, ¿sí? O sea, Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente ujú. pregunta? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se espera que ocurra? ¿Cómo espero que ocurra la maniobra? ¿Cómo espero que esto que estoy proponiendo, que va a ser la maniobra, le funcione? En este caso dice, ¿cómo espero que los factores conduzcan a hepatotoxicidad? ¿Cómo espero? Que aumenten la hepatotoxicidad. ¿Cómo lo espero? Estos son los mecanismos Ujú. fisiopatológicos. Primero me tendrías que decir cuáles, qué factores van a ser los que tú quieres estudiar. Pues va a ser, son varios, es diabetes, es obesidad, es Vamos a presencia o empezar no con de uno. Vamos uno por ujú, uno. obesidad. Ok, ¿cómo espero yo que la obesidad conduzca a hepatotoxicidad en estos pacientes que tienen AR tratados con fármacos chidos o fármacos no tan chidos, dijiste? No, pero sí, sigue siendo muy Está bien, buenos, doctor. está bien, está bien, Ujú. está bien. Nada más es chistes, 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 Sí. ¿sí? ¿Cómo espero Ujú. yo que la obesidad me vaya a conducir a este fenómeno que le voy a llamar el desenlace, que va a ser la hepatotoxicidad? Ujú. ¿Cómo? Que la aumente. ¿Cómo es? ¿Cómo? O Sí, sea, fisiopatológicamente. fisiopatológicamente, ¿cómo espero que que la obesidad, solamente por ser medio gordis, que me haya pasado en los tamales, ¿no? Me conduzca a hepatotoxicidad? Que a través de la mediación de acumulación de grasa visceral y el riesgo de hígado graso y el riesgo de cirrosis, esto afecte de manera directa proporcionalmente a la hepatotoxicidad. O sea que a mayor obesidad, mayor hígado graso y mayor riesgo de hepatotoxicidad.
¿no? ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste, Ok. estimada Marién Claudette? Ella dijo, no, pues es que es la obesidad, porque la obesidad conduce a hepatitis grasa, a NADP, y entonces la hepatitis grasa puede conducir a cirrosis. Y la cirrosis, no, pues si ya tiene cirrosis, pues ya puede conducir a Es- hepatotoxicidad. Entonces, pero entonces la hepatotoxicidad la produjo la obesidad o la O los produjo medicamentos, el los hígado, o fármacos. sea, ¿me explico? Sí, Esta parte de ponerlo, intentar buscar estas asociaciones lógicas es lo que nos ayuda a buscar cuáles son los factores que nosotros queremos. Quizás aquí podríamos decir, híjole, no lo sé, cambiemos esta posibilidad, cambiemos esta justificación y pongámosle otra. Híjole, pues la obesidad puede conducir a que la grasa periférica rompa los farmes, creando una condición metabólicamente, no sé, ¿sí? Pero es esta parte donde empezamos a desglosar la pregunta de investigación. ¿Se entiende? Sí, sí. Ujú. Es esta parte la difícil. Si la respuesta es lógica, a mí me parecería muy lógico lo que dijiste, Tani adulta. Tani adúltera. Pero ver los ojos de Tani así de, ay, no, qué cosa. Yo que nunca he visto a ningún hombre, ni siquiera a Papi Thor lo he visto con ojos así. No, Ni no. siquiera el Capitán América lo he visto con ojos lúbricos y me dicen adúltera, o sea, qué barbaridad. No. Entonces aquí, Tani, aquí es donde empezaremos a decir, ¿no sería lógico que si un paciente ya tiene esteatosis hepática o ya tiene cirrosis, que sea un paciente que tenga mayor probabilidad de tener hepatotoxicidad? ¿Cómo te suena? ¿No te suena Sí, lógico si tiene cirrosis? sí. Entonces diría, pues ese ya no, porque agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. A esto le llamamos sesgo de susceptibilidad pronóstica. Sesgo de susceptibilidad pronóstica. Es como si yo dijera que para sepsis el factor de riesgo sea la hipotensión. Sí, el factor de riesgo para morir en sepsis es la hipotensión. ¿Por qué sería lógico? ¿Por qué sería lógico, Marién Claudette? ¿Por qué sería lógico que si te llega al servicio de urgencias un paciente chocado sin pulso, digas, ay, este se va a morir, es un factor de riesgo que esté chocado? No, ¿verdad, Tani? ¿Por qué no? No, ¿Por qué porque es no? más bien consecuencia de, ¿no? Claro, porque es la condición Ujú, final. Quizás la hepatotoxicidad ya es la consecuencia de la cirrosis. ujú. Ahí es donde empieza el asunto. Ya parece que no está tan fácil hacer una pregunta de Bueno, investigación, voy a ¿verdad? cambiar de protocolo. No. Hay que pensarlo bien nada más, Ujú. ¿sí? Pero, ¿qué les parece si le damos una oportunidad a alguien que nos ha visto así y nos ha visto y escuchado tan bonito, que es Diana Morales, y que nos diga su proyecto, la buena Diana Morales, en estas circunstancias? ¿Sí, Dianita? Dianita Morales. Diana, ¿tú a qué te dedicas, Diana? Médico familiar. Médico familiar. Muy bien. Te escuchamos. Gracias. ¿Cuál sería tu título? El título es la certeza diagnóstica de la prueba Minicoc. ¿Certeza diagnóstica de la prueba qué? Minicoc, No sé qué es eso. ¿Mini qué? Minicoc, COG, para detectar deterioro cognitivo leve Ujú. Muy bien. en adultos mayores de 65 años En adultos, mayores de 65 años ajá, en adultos viejitos, ajá, con quejas subjetivas en la memoria. en la maestría.
Se ríen porque es cierto, ¿verdad? Ya tienen tantas materias y tanto trabajo que yo digo, ay, ¿dónde dejé las llaves? Ay, se me olvidó comer hoy con tanta tarea que me dejaron ya, por favor, ya, ¿en qué momento me fui a meter en esto? Muy bien. Entonces dijimos que la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? ¿En quién? ¿En quién? Cuéntanos. En los pacientes mayores de 65 años que tienen quejas subjetivas de la memoria. Ok. ¿A todos les queda claro? ¿Sí? Pacientes de más, o sea, tienen que tener dos criterios, más de 60 años, y les tengo que hacer una prueba de memoria. ¿Qué prueba le vas a hacer de memoria? El mini coges, ¿verdad? ¿Eh? No, porque esa es la maniobra. Ajá. Mi estándar de referencia va a ser el mini mental. Mini mental test. Ujú. Ok. Y ahora, ¿qué les voy a hacer? ¿Cuál es la siguiente parte? Bueno, este estudio quizás es un estudio de prueba diagnóstica. Entonces, los estudios de prueba diagnóstica empiezan con estos pacientes que pueden tener estos pacientes de 60 años, pero que tienen que tener esta característica. La característica es que tengan todo el espectro de la enfermedad. Todo el espectro de la enfermedad. ¿Qué significa eso de tener todo el espectro de la enfermedad? Joana. Repite la pregunta, doctor, que se me cortó la comunicación, por favor. Sí, ¿qué significa que en un estudio de prueba diagnóstica yo deba de tener todo el espectro de la enfermedad? A ver, lo que entiendo es que haya pacientes que presenten todos los tipos de síntomas, no Claro. que un paciente presente todos los síntomas. ¿Es así? Significa que voy a tener pacientes que tengan 60 años, desde el que se acuerda de todo, ¿no? Desde que se acuerda del día Ajá. en que se casó y el día que nacieron sus hijos, hasta el que no se acuerda de nada, no se acuerda ni qué día es hoy, ni qué tarea dejaron, ni nada de nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Exacto, exacto. Muy bien. Y entonces aquí yo le voy a hacer dos maniobras. Esos son los pacientes. Y aquí la maniobra 1 sería, puede ser el mini COG, ¿sí? Y lo puedo contrastar contra el estándar de oro. Y el estándar de oro sería el mini mental test. ¿Ok? Como estándar de oro. Y el desenlace, siempre en estos casos, es una tablita de 2x2, así, una tabla de 2x2, en donde voy a buscar sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, valores predictivos negativos. Esta es una prueba diagnóstica, ¿sí? ¿Este es tu estudio? ¿Dani? ¿Diana? Muy bien, parece muy claro. Pero ahora falta decir, ¿cómo espero yo que el mini COG se parezca al mini mental? ¿Cómo espero que esto funcione? ¿Cómo espero? Ujú. ¿O por qué el mini COG y no otro, el ADACOG? Bueno, es que parte de la justificación de mi trabajo es que no estamos haciendo diagnóstico de deterioro cognitivo leve o no estamos haciendo la pesquisa de deterioro cognitivo leve en el primer nivel de atención. ¿Ok? Y eso es porque tenemos muy poco tiempo en la consulta institucional. Si ¿Sí? nosotros tuviéramos todo el tiempo del mundo, podríamos aplicar muchísimas escalas para determinar si el paciente tiene o no tiene deterioro. Pero en 15 minutos realmente, o sea, siendo realistas, no se puede. Entonces, el mini mental es el estándar de referencia o el estándar de oro que nos da una mayor certeza de que el paciente pudiera tener deterioro cognitivo, pero se tarda aproximadamente como 13 minutos cuando alguien no está familiarizado con el instrumento.
Entonces, el tiempo es una tiempo. variable muy importante para nosotros. Entonces, el Minicoc ha demostrado que tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad también para la pesquisa de deterioro cognitivo leve. Y la diferencia es que el Minicoc únicamente se puede tardar entre 3 a 5 minutos la realización de esta prueba. Ok, entonces lo que aquí estás hablando es de la utilidad de la prueba. Tú dices, el Minicoc es más rápido y hay que buscarle a ver qué tanto se parece al Minimental. Sí. Esa sería la justificación, una muy buena justificación para hacerlo. Pero cuando yo digo, ¿cómo sé que va a funcionar? Tú lo que tendrías que responder es, fíjate que el Minicoc lo han utilizado en otras poblaciones y ha funcionado, ¿no? O tengo un índice que ha funcionado porque hay un área que es el área cognitiva o el área de la memoria que es la que funciona de mejor manera. Esa es la justificación, ¿me explico? O sea, ella dice, y lo dijiste muy bien, Dianita, uno, perfectamente bien, tenemos que buscar una alternativa, bravo, una alternativa que sea más rápida, puede ser más rápida, puede ser más barata, puede ser etcétera, etcétera, y aquí tú dices más rápida. Y que esta contiene los puntos indispensables para lograr no sé qué cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces, ahí es donde yo voy a lograr todo eso. Ok, ahora, este proyecto me parece que está facilito. Ahora, voy a dejar de proyectar esto porque nos vamos a ir a la siguiente parte de la justificación. La siguiente parte de la justificación es la siguiente parte de la justificación ya sería el desglose como tal de los asuntos. Entonces, aquí tengo esto de aquí. Ahora intentamos hablar de la sensatez. La sensatez quiere decir buscar estas explicaciones biológicas. Pueden ser explicaciones biológicas o pueden ser explicaciones epidemiológicas, como lo que me gustaría platicar contigo, Lucy. La explicación epidemiológica quiere decir, yo tengo estos pacientes diabéticos que nos están causando grandes problemas en los hospitales. Que los pacientes diabéticos son pacientes que tienen múltiples enfermedades, están por todos lados, y con cada enfermedad pueden ser susceptibles a tal cosa. Y cuando yo estoy hablando de la maniobra, yo tengo que decir si la respuesta no es lógica. Yo quiero decir esa respuesta lógica que decíamos hace rato. La hipotensión conduce a la muerte. Ay, pues sí, estaba chocado. Entonces, no es un factor como tal, ¿no? Y después viene la otra. ¿Existe suficiente información que sustente mi trabajo? Que aquí lo podríamos aplicar al Mini-Mental Test o a la COG o al Mini-COG, ¿no? ¿Existe información que permita decirme que esto va a funcionar o no hay información? ¿Sí? El desenlace tendríamos que decir, ¿ya descartamos que sea obvia la explicación? ¿Estamos perfectamente seguros que la maniobra precede al desenlace? Vamos a pensar de nuevo en el proyecto de R. En el proyecto de R diríamos, ¿es la hepatotoxicidad es consecuencia de la obesidad o en realidad la obesidad había provocado hígado graso y había provocado cirrosis hepática y le doy el medicamento, ¡prum! Ya nada más le di un pasito más, ¿no? Y entonces esa es la parte donde yo tendría que mejorar mi explicación, ¿sí? ¿Hacemos uno más? ¿Les parece bien? ¿Sí? Hacemos una propuesta más para ver cómo se oye, ¿sí? ¿Cómo van? ¿Cómo va la mente? ¿Se va abriendo? Sí. ¿Sí? ¿Se va abriendo? Bueno, ahí vamos. Ok, ¿quién dice yo? ¿Quién quiere participar? ¿Quién dice yo? Yulín, ¿quieres? Sí, doctor. Venga. El título de mi tesina ¿Sí? es Disminución de resistencia a la insulina.
mediante la adopción de una alimentación saludable. Ah, mediante dieta sana. Ajá. Ajá. Y bueno, la primera pregunta que sería el estado basal es ¿en quién? ¿Sí? Pues en pacientes que tengan resistencia a la insulina. ¿En quién? ¿Y cómo sé que tiene resistencia a la insulina? Porque ahí, es que ahí de las observaciones que me hicieron, doctor, cuando presenté el examen para la maestría, lo que yo había propuesto es lo que yo encontré con base a mi tesis. Entonces, era que yo les aplicara a mis pacientes el cuestionario Findrix y a partir de los que tuvieran el puntaje de 8, se iban a meter a mi protocolo. Pero me dijeron que, pues, que no era muy atractivo. Entonces, la otra que había platicado con mi asesor interno era lo de utilizar el índice de triglicéridos glucosa, ¿Ok? que era pues más clínico y podría hacer más mediciones en los pacientes. Ok. A mí me gusta el Finrix, pero bueno, ahí tú sabrás. Ok. En estos pacientes, ahora, ¿qué les vas a hacer? La siguiente pregunta sería, ¿cómo espero que la dieta les vaya a mejorar? ¿No es esto lógico? ¿No les parece lógico? No sé qué pienses, Caro, o Tania, o Lucy. ¿Cómo espero que funcione? Lo que ella dice es, lo que ella nos está diciendo es, si yo le doy a estos pacientes gorditos con resistencia a la insulina, yo les preparo una dieta sana con verduras y frutas, con verduras y comida rica y sana, ¿qué creen que les va a pasar? Pues que va a disminuir Pues la se mejora. resistencia a la insulina. ¿Sí? ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece esto? Pues que ya es algo que ya está estudiado y estipulado inclusive en algunas guías, ¿no? O sea, la primera intervención ante un paciente, inclusive con síndrome metabólico, es dieta y ejercicio. Y Bueno, eso ya está comprobado. pensemos, Dianita, imagínate que no está comprobado. Está comprobadísimo. Pero imagínate que no esté comprobado. Tú a un paciente le dirías, uy, váyase a comer sus papitas, no, hombre, coma, coma como residente, uy, sí, va a ver que le va a ir re bien. Tania Sánchez, Ay, no, pues no. tú, Yulín, No, doctor. entonces, ¿por qué quieres hacer esto? Porque, bueno, es que lo que en realidad quiero hacer es como, o sea, hacer intervenciones en la parte de alimentación, pero crear algo que sea fácil para esos pacientes, porque, o sea, sí es cierto que es algo muy lógico, pero aunque es algo que ya está comprobado, pues la prevalencia y la incidencia de diabetes sigue siendo muy alta. ¿Sí? Entonces, esa es mi idea, o sea, crear algo que haga que mi paciente se apegue a esas indicaciones, que sean fáciles de hacer y que a la larga vaya creando beneficios para ese paciente. O sea, que no sea algo que solamente se hace al inicio, sino que conforme vaya pasando el tiempo, vaya creando beneficios para esos pacientes. Ok, entonces no estás hablando de disminución de la resistencia a la insulina. Quizás lo que tú quieres que hagan, porque ya se sabe que la dieta funciona, lo que tú quieres es que haya apego a la dieta. Es que, por ejemplo, me puse a buscar de la historia natural de la enfermedad y, por ejemplo, los pacientes que ya son prediabéticos, esos pacientes, lo que se ha visto es que en un año ese paciente va a debutar como diabético. Y en los pacientes con resistencia a la insulina es mucho antes. O sea, son pacientes que sí, cierto, tienen sobrepeso u obesidad. Empieza a haber una alteración en la secreción y en la función de la insulina.
Entonces, ese es ahí el hueco en el que nosotros se nos están yendo esos pacientes. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, doctor, o sea, implementar algo que sea mucho antes de decir, ah, pues este paciente salió con glucosa de 120 o 110 en ayuno. Y hay muchas veces en los que en el primer nivel de atención se crea una sinergia terapéutica, o sea, sí lo mandamos a modificar pues no coma papas, no, disminuya los carbohidratos, pero se queda ahí y el paciente no hace nada. Y entonces es ahí donde yo quiero hacer esa intervención, porque aunque ya hay cosas que son muy claras, pues se siguen teniendo los mismos resultados, o sea, sigue Sí. habiendo alta prevalencia e incidencia de diabetes. Está padrísimo tu sueño, Yulín. Pero cuando estás haciendo un protocolo, tú me tienes que decir cuál es tu desenlace. ¿Qué es lo que esperas de desenlace? ¿Esperas reducir la resistencia a la insulina? Y si esperas reducir la resistencia a la insulina, ¿cómo esperas que funcione? Ah, con dieta. Eso ya se sabe. Eso es lógico. No, entonces ya no quiero eso, ya no quiero disminuir la resistencia a la insulina. Quizás lo que quiero es que el verdadero problema es que no se apegan a la dieta. Ok, quiero hacer un club de trabajo psicológico para que la gente se apegue. Muy bien, entonces el desenlace va a ser el apego. Y en eso no hay ningún estudio. En eso los estudios son muy vagos, nadie lo ha logrado, la gente se apega 5 minutos y después llega el día de la Candelaria y llegan los tamales y estaban todos comiendo tamales en la unidad de medicina familiar donde se ve un montón de diabetes y ahí donde se ve un montón de diabetes había tamales y me eché 2. ¿Sí? Hasta uno mismo como médico traiciona la dieta. ¿Me explico? Sí. Puede ser apego, está bien. Puede ser incremento, puede ser algún proyecto en donde yo quisiera llegar más lejos, que debuten mucho tiempo después en diabetes, ¿no? Ok, los puedo poner a hacer ejercicio. ¿Qué problema le veo a la dieta? El problema que le veo a la dieta, Yulín, es que ¿cómo vas a checar que efectivamente te estén diciendo la verdad? Es que, bueno, hay una plataforma que se llama Like Heart, que está basada en el gran programa que se hizo de prevención para la diabetes, pero esa plataforma solo está disponible para Estados Unidos. Nosotros aún en nuestro país no tenemos ninguna plataforma así. Entonces, lo había comentado con mis asesores, pero igual por el tiempo que tengo es mucho trabajo y no me daría el tiempo para alcanzar a terminar. Ok, no es factible. Entonces, lo Muy que bien. se me ocurre es hacer como algo así, telemedicina, que se acerque a mis pacientes. O sea, hacer como una plataforma en donde ellos puedan, pues, consultar tips de qué tipo de alimentos. Y lo que sí me faltaría definir es cómo voy a medir ese apego. Porque, pues sí, por ejemplo, la de la resistencia a la insulina solo era aplicarles el Findrix después de determinado tiempo y ver si ese puntaje había disminuido. ¿Sí? Pero ya el apego tendría que buscar pues, otro instrumento para medir ese apego. O quizás podrías tú cambiar todo esto, entonces decir, ya quiero en estos pacientes con resistencia a la insulina, quisiera probar una herramienta, electrónica, ¿no? Una herramienta electrónica mediante WhatsApp. Entonces, todos los días mediante WhatsApp le vamos a mandar 2 WhatsApps en donde en el grupo le vamos a dar la dieta del día, ¿no? Y vamos a ver si ya hicieron ejercicio y vamos a tener un contapasos, algo así, y vamos a ver si eso funciona. El resultado de eso, como es una innovación, entonces sería, puede ser reducción de la insulina, puede ser la reducción de peso, ¿sí? Entonces, aquí la idea es, de repente a uno se le ocurre intentar hacerlo sencillo, pero a veces lo sencillo es demasiado obvio. Entonces, aquí hay que intentar. Ahora no sabemos muchas cosas con respecto a la tecnología. No sabemos cuántos pacientes diabéticos tienen celulares, cuántos pacientes diabéticos tienen, no sé, acceso electrónico y cuál es su estado actual. Eso sería interesante, ¿no? Eso sería muy interesante para el primer paso de tu trabajo. Porque igual y lo que puede suceder es que los pacientes que menos aparatos electrónicos tienen o menos acceso a la tecnología son los que están más descontrolados, ¿sí? Y que, ¿no? Por falta de información, no sé,
Pero lo que te quiero decir es, ¿cómo tendríamos que pasar de lo obvio, ¿no? ¿Cómo podríamos pasar de la obviedad? Haciéndonos estas preguntas. ¿En quién? ¿Cómo espero que funcione? ¿Cuál es el desenlace? ¿Sí? ¿Sí, sí? Buenísimo. Bueno. Perfecto. Ay, se está poniendo bueno esto de los, esto de las propuestas, ¿no? De la pregunta de investigación. Es algo que está bien difícil. Ahora, vamos a pasar a manos a la obra, ¿no? Vamos a pasar ahora, ¿no? Punto y aparte. Aquí se acaba la clase de seminario.